Vamos de vuelta entonces. Primero darles la bienvenida, agradecerles que compartan este espacio con nosotras. Una vez más empieza nuestra actividad de cirujanas argentinas de todo este año. Este va a ser un mes con mucho trabajo. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros al doctor Ignacio Maglio, abogado, y por sobre todo por lo poco que yo compartí y aprendí en unas clases anteriores, básicamente un gran humanista, y eso es lo que creo que nos mueve a todos nosotros. Rosina le va a hacer una presentación y después le vamos a dar el pase para que Ignacio hable. Las preguntas que quieran hacer las pueden hacer a través del chat, o si no, cuando terminamos, abrimos los micrófonos, levantamos las manos, abrimos los micrófonos, y entonces ahí le podemos hacer en vivo y en directo, si Ignacio nos permite, las preguntas que corresponden. Rosina, todo tuyo. Bueno, me toca presentar a Ignacio, lo voy a hacer de memoria. Ignacio lo conozco hace muchísimos años por otra disciplina que compartimos, que es la bioética, que se solapa mucho con el tema legal, que es lo que nos convoca hoy. Es un humanista, es una muy buena persona y viene de una familia maravillosa con un padre que la verdad que aprovecho este momento para recordarlo y hacerle un homenaje, el gran Paco Maglio. Así que la fruta no cae lejos del árbol. Acá tenemos a Ignacio y está también en el auditorio Adela, que bueno, quizás después quiere decir alguna cosa. Y la idea es que nos hable de cómo cuidar a quienes nos cuidan, es decir, cómo cuidar al personal de salud, sea quien sea, desde el punto de vista legal. Y como es una muy buena persona, es un muy buen abogado amigo. Con esto cuento que es el abogado del Hospital Muñiz, que está en la comisión de la Asociación UNESCO de Bioética, que está en un comité de bioética del Ministerio, que es de la comisión que asesora al presidente en este momento, en la Fundación Huésped y muchísimas otras cosas más. La cantidad de material escrito que realizó Maglio en estos últimos 25 años es enorme, también se lo recomienda. Y con esto dejo abierta esta reunión. Como dijo nuestra presidenta Andrea, las preguntas, por favor, en forma lo más ordenada posible. Acá hay alguien que dice que es enfermera. También vamos a preguntarle a Ignacio cómo cuidarnos desde todas las profesiones de salud que estamos en este momento pasando por un momento de mucha tensión. Gracias, Ignacio, por aceptar esta convocatoria. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos. Rosina, Andrea, gracias por esta cariñosa, digamos, presentación. Son muy amables y hay un poco de desmesura. Pero bueno, no sé si merezco todo lo que han dicho de mí. Pero sin embargo, el agradecido, insisto, soy yo por permitirme compartir con ustedes en este espacio, que es un espacio que a mí particularmente me parece un espacio absolutamente pertinente en estos tiempos, ¿no? Un colectivo de cirujanas argentinas, creo que es fundamental para darse a conocer, para poner en valor esa propuesta y para poner en valor sobre todo la adecuación femenina en el quirófano, ¿no? Es decir, un lugar tan vinculado a prácticas patriarcales, machistas, hay mucho machiruleo quirúrgico, podríamos decir, ¿no? Pero por eso me honra y les agradezco que me den este espacio. Dicho esto, me gustaría saber si están viendo mi presentación y si me escuchan bien, para poder seguir, por favor. Perfecto. Se ve y se escucha. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, la idea hoy es hablar un poco de responsabilidad en salud y la clave es un poco dar y pensar juntos cómo podemos cuidar sin descuidarnos, ¿no? Y mucho más después de 1 año y 4 meses donde todas y todos estamos cansados, agobiados, donde
aún hoy no tenemos un reconocimiento, una jerarquización de todo el trabajo en salud, de todas las compañeras y compañeros trabajadores en la salud, en donde vimos claramente que no era suficiente aplaudir desde los balcones, esto duró muy poco, y en donde, como decía Rosina, hoy tenemos compañeras y compañeros que no son reconocidos como trabajadores y como profesionales de la salud. Eso es lo primero que tenemos que decir, y esto me hago cargo de lo que digo. Para mí es un verdadero escándalo sanitario que en Capital Federal, en Cava, las enfermeras y los enfermeros y los enfermeres no estén reconocidos como profesionales de la salud. Esto es un escándalo, es una asignatura pendiente y creo que tenemos que seguir luchando para que cuanto antes exista este reconocimiento. Dicho esto, vamos a comenzar recordando, ¿no?, que hacer medicina, hacer cirugía, hacer salud de alguna forma, o trabajar en salud, es mucho más que dominar un saber, una técnica o un procedimiento, ¿no? Es saber también que nuestras actividades en salud tienen que ver con necesariamente gestionar también a través de valores. Todo acto responsable en salud, sea cual fuese la profesión, requiere un orden científico, es decir, tiene que haber verificabilidad, tiene que estar presente esa medicina basada en la evidencia, tiene que haber un orden técnico, especialmente para las cirujanas, tiene que ser hechos bien hechos, actos bien hechos, actos que desde el punto de vista técnico sean eficaces, pero en todos los casos, todos esos ejercicios de distintas profesionales tienen que seguir un orden moral, ¿no? Tienen que ser rectos en ese sentido. Por eso, parafraseando a Marañón, yo creo que este gran colectivo nos presenta a cirujanas buenas, pero buenas cirujanas. O al revés, buenas cirujanas y sobre todo cirujanas buenas, ¿no? Y creo que esta es un poco la clave. Y esto, digamos, la pandemia también, yo digo que la pandemia tiene una gran capacidad desnudatoria, ¿no? Porque nos ha puesto en evidencia la necesidad de hacer gestión en salud a través de valores. Y nosotros hemos visto en este año y 4 meses, prácticamente un año y medio, que aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que se comprometen con valores en su actividad, no solamente esto redunda en una mejor calidad de atención, sino también que redunda, como vamos a ver luego, en evitar situaciones de desgaste, quizás en que el agobio sea un poco menor y, por supuesto, en prevenir situaciones de burnout. Nosotros hemos reconocido, como decía Rosina, desde la bioética, ustedes saben que existen esos 4 principios tradicionales, de los cuales se viene hablando desde hace mucho tiempo, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, pero nosotros creemos y apostamos a que más que los principios, comprometernos con estos valores, que tienen que ver con la dignidad, con la confianza y con la compasión. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos y vamos a ver de qué forma. Algo que a mí me interesa mucho es que tengan posibilidades de uso, que no sean solamente valores que podamos discutir en un plano metafísico, sino que esos valores se transformen en acción. Necesitamos hoy más que nunca una ética en acción. Ética en acción significa bioética con posibilidades de uso. Uso con mayúscula. No utilitarismo, sino posibilidades de uso para poder favorecer, para poder cuidar mejor, para poder sanar mejor. Y lo primero que tenemos que decir es que la dignidad nos hemos dado cuenta que es, digamos, el fundamento mismo, ¿no?, de cualquier responsabilidad profesional en salud. El problema es la indefinición. Rosina y los que trabajan en bioética sabemos que hay muchos autores que piensan que la dignidad es un concepto inútil, que es un concepto vacío, que no sirve para nada. Por el contrario, nosotros que apostamos a una bioética anclada en esa perspectiva de la dignidad y los derechos humanos, pensamos que es un concepto esencial y que nos ha servido, entre otras circunstancias, para tomar decisiones justas en salud. Dignidad sabemos que es considerar a cada persona como un valor esencial, a cada persona como un ser único y irrepetible, y sobre todo considerar a cada persona y que nos consideren a nosotros como fines en nosotros mismos y nunca como medios. Somos sujetos y no objetos. Ese es el valor más esencial de este principio de la dignidad. Y por ejemplo, la dignidad la ponemos en práctica, en uso, en valor, cuando no aceptamos que la edad, por ejemplo, o las consideraciones sociales o la discapacidad
sean, por ejemplo, criterios de asignación de recursos escasos. Y esto nos ha evitado entrar en un terreno que nosotros llamamos edaísmo, viejismo o ajeísmo, que es la discriminación en los adultos mayores. Sin embargo, algunas éticas utilitaristas indican que la edad debería ser un criterio de asignación primaria para, por ejemplo, el ingreso a terapia intensiva o el uso de asistencia respiratoria mecánica. Y nosotros que sostenemos este valor de la dignidad como fundamento de toda ética y de todo derecho y de toda responsabilidad profesional, claramente decimos que no. Pero, ¿qué nos está pasando? Inclusive desde antes de la pandemia. Los contextos de atención, por eso es necesario hablar de cómo podemos cuidar sin descuidarnos. Esta, muchas veces, línea gris entre víctimas y victimarios, donde nos encontrábamos con pacientes sin un debido goce del derecho a la salud, equipos de salud desamparados, instituciones inertes, anomia hospitalaria, una oposición a veces planteada entre los derechos de los sanos y los derechos de los enfermos, ¿no? Entonces, un poco a veces se plantean, y yo lo he visto también en muchas situaciones de agobio, que dicen, pero ¿cómo la enfermedad da derechos? ¿Qué es esto de los derechos de los pacientes, ¿no? Y digamos, lo que tenemos que decir que en realidad son derechos de todos, pero que en determinadas circunstancias que suponen un sistema de, digamos, unas circunstancias de regresión, de vulnerabilidad, como es la enfermedad, son derechos que en esas circunstancias tenemos que promover y robustecer su ejercicio, ¿no? Entonces aquí nos tenemos que no hay que pensar en términos antinómicos y que ya desde antes de la pandemia veíamos estas situaciones intolerables de violencia a todos los trabajadores de la salud. Van a ver ustedes y vemos que casi todas las estadísticas y las entrevistas que se hicieron hablan que más del 50% sobre 30.000 médicas y médicos trabajadores de la salud encuestados, más de la mitad refirió que encontró durante el ejercicio de su actividad profesional situaciones de violencia. Violencia verbal en la mayoría de las veces y a veces violencia física. Asistimos preocupados nosotros a estas situaciones de burnout por violencia y por estrés moral por la pandemia. Situaciones en donde el agobio, el cansancio, la falta de reconocimiento, la falta de contención institucional generan esta situación absolutamente escandalosa que no debería estar ocurriendo. Inclusive, ya desde hace tiempo, en algunos países, el burnout es considerado un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. Pero algo mucho más alarmante, por eso es muy importante hablar de esto, cómo cuidar sin descuidarnos. Tenemos que tener conciencia de nuestros límites, de nuestras posibilidades, reconocer que como trabajadoras y trabajadores de la salud somos personas, que tenemos miedo, que nos cansamos, que no somos héroes, porque cuando nos hacen creer esto que somos una especie de superhéroes, hay que decir absolutamente, revertir esta imagen. Porque los superhéroes no tienen cansancio, tienen superpoderes, no tienen miedo, no tienen frío, no se agobian. Y nosotros, como trabajadores y trabajadoras, somos personas de carne y hueso, que tenemos miedo, que tenemos sueños, que tenemos expectativas, que tenemos esperanza, que tenemos frustraciones y que también tenemos depresión. La depresión en trabajadores de la salud es alarmante. Fíjense estas estadísticas que desde hace tiempo se vienen, digamos, incorporando en el escenario asistencial, donde el índice de suicidio en médicos es un 40% más alto que en la población general. Y ni que hablar de trabajadoras de la salud de sexo femenino, donde el porcentaje, la ideación de suicidio es 130% más alto. Este es un ejemplo claro de cómo la mujer está absolutamente vulnerada, muchas veces pulverizados sus derechos en el campo asistencial. Hablábamos de cirujanos, y bueno, todos sabemos que la cirugía es una especialidad médica muy particular. En esta encuesta, sobre casi 8.000 cirujanos, 1 de cada 16 reportó ideas de suicidio, pero lo más grave, que muy pocos buscaron ayuda en términos de salud mental. Es decir, esta idea de que somos como una especie yo le diría, de sacerdotes y sacerdotisas sanitarios, hay que despejarla rápidamente del ideario colectivo y de nuestra propia presunción. Inicas. Este es otro gran
dilema y otra gran tragedia sanitaria, la situación de los jóvenes médicos y de los residentes y residentas. El 25% de los médicos jóvenes padecen depresión, más de la mitad sufren burnout y más del 10% tienen ideación de suicidio. Tenemos que, de una vez por todas, no sé si me están escuchando bien o hay algún problema de conexión. Sí, sí, te escuchamos. Algunos, pero se sigue escuchando. Hubo algunas interferencias. Ok, sigo hablando entonces. Hay creo que algunos micrófonos abiertos. Lo que les decía, para mí otro de los escándalos sanitarios que tiene más de medio siglo es la formación en residencias médicas. No podemos aceptar que médicas y médicos jóvenes estén expuestos a este sufrimiento, a este mobbing laboral, a este acoso laboral. Las residencias médicas se han transformado y son desde siempre, lamentablemente, uno de los peores instrumentos de opresión laboral entre pares, donde lastimosamente hemos naturalizado estos sistemas de opresión. Es absolutamente, digamos, imperdonable que residentes tengan que hacer guardias de 24 horas y después prácticamente no tengan reconocido el derecho al descanso posguardia. Es más, es absolutamente inhumano que tengan que realizar guardias de 24 horas en las condiciones que las realizan. Hace tiempo ya desde la Sociedad Argentina de Pediatría se realizaron estudios que dan cuenta y prueban la asociación que hay entre la deprivación de sueño y la pérdida de velocidad de reacción entre los residentes. Esto no solamente pulveriza la formación de ellos y atenta contra su integridad moral, sino que también pone en juego la seguridad de los pacientes. Yo creo que es hora que empecemos a hablar seriamente de esto. Como les decía antes, el año pasado, en septiembre, en ocasión del Día Universal de la Seguridad del Paciente, el director general de OMS estableció que ningún país, ningún hospital puede mantener seguros a sus pacientes si no están seguros los trabajadores de la salud. Los 5 puntos claves de OMS hoy para plantear la seguridad del paciente son proteger a los trabajadores de la violencia, mejorar la salud mental, protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promover programas nacionales para la seguridad, y esto claramente hemos visto que hasta hoy son asignaturas pendientes. Y en la pandemia, lamentablemente, hemos visto cómo se han suscitado e incrementado las situaciones de violencia. Me parece que perdimos a Maglio. Se congeló él. Ya volverá. Ya va a volver. Penales contra médicas y médicos por supuesta propagación del virus. Como les decía antes, el año pasado, en septiembre, hemos realizado desde los foros que integramos, como el Foro Intersocietario de Sociedades Científicas, y repudiado, por ejemplo, hasta la represión que sufrieron enfermeras y enfermeras con motivo de manifestarse y de entregar un petitorio en forma pacífica para que los reconozcan como profesionales de la salud. También vamos a tener que tener en cuenta y tenemos que estar alertas en cuanto a la responsabilidad médica. Hay muchos trabajadores de la salud que tienen miedo sobre eventuales contingencias penales o judiciales que puedan tener. Hay que estar también atento a esto. Pero también tenemos que defender con muchísimo énfasis, cuando hablamos del derecho a la salud, ya las Naciones Unidas desde el año 2000 establecen que el derecho a la salud no solamente es tener los mejores medicamentos, los mejores hospitales y los mejores respiradores, sino que el derecho a la salud también integra, y es absolutamente un elemento esencial, tener personal médico y profesional capacitado y bien remunerado. El objetivo y el fin propio de la medicina y de la cirugía, que más allá de las posibilidades de curar, hoy están involucradas con la necesidad de cuidar. Por eso la pandemia también nos ha dado esta posibilidad de repensar la bioética en estos 3 niveles, que tienen que ver con una ética del cuidado, con una ética donde el énfasis de alguna forma está puesto en aquellos que más sufren, en tratar en forma desigual a los desiguales, de favorecer a los desfavorecidos. Y también en una ética de la responsabilidad,
donde nos estamos dando cuenta que cada acto nuestro en salud significa una imputación de recursos y también tener, digamos, a la hora de trabajar una idea vinculada a lo que significa la equidad en la distribución de estos recursos escasos. Y también una mirada compasiva. Voy a volver sobre esto, pero les adelanto que la compasión no es ni lástima, ni misericordia, ni conmiseración. Compasión es la razón por la cual cada uno de ustedes decidió vincularse a un trabajo de la salud. Es la razón más profunda de la vocación sanitaria. Compasión es ese sentimiento de apertura frente al sufrimiento ajeno, seguidos de ese deseo irrefrenable de querer ayudar al otro. Y como decíamos antes, la dignidad, la solidaridad, el convencimiento de que la cooperación social y una mirada que va más allá de lo individual es absolutamente necesaria. Y también la confianza. Potter decía, recordarán ustedes, que la relación médico-médica-paciente es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Yo diría que la relación equipo de salud-paciente es justamente ese encuentro. Y lo que tenemos que tener absolutamente claro es la necesidad de restañar la confianza. Para la bioética, la confianza es un principio que hasta ahora ha sido totalmente desconsiderado y desconocido. Muy pocos autores, algunos como Luhmann, alemanes, de la Escuela Crítica de Frankfurt, plantean la confianza como un elemento esencial. Y si nos ponemos a pensar, la confianza es un elemento esencial de cualquier vinculación humana. El principio, la necesidad de la confianza, es decir, sin confianza, ninguno de nosotros se podría haber levantado esta mañana de la cama. Y mucho menos aún, sin confianza, no es posible ninguna relación clínica o asistencial posible, donde se encuentran dos extraños morales, que en general son los pacientes y nosotros como trabajadores de la salud. Y allí la confianza es un elemento esencial y para el desempeño de un acto responsable y también para poder cuidarnos. Poco para ir terminando y como colorario, ¿se acuerdan cómo Charly García demolía hoteles? Ahora vamos a demoler dos mitos que nos van a ayudar para cuidarnos mejor y para que podamos cuidar sin descuidarnos. Estos mitos que tenemos que demoler son, el primero es pensar que la medicina es el arte de curar. La medicina no es el arte de curar. Y el segundo es pensar que la salud es un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. En primer lugar, lo que tenemos que decir, como nos enseñaba Trudeau, que en realidad no hizo nada interesante en su vida, solo que mandó a escribir esto en su epitafio cuando murió a su mujer, que la medicina no es el arte de curar siempre, es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Es una relación de ayuda, de cuidado. Recordemos que médico, la palabra médico deviene de un verbo griego que es medeo, y medeo no es el que cura, es el que cuida. Y tenemos que saber, como nos enseñaba Agrés, y que la pandemia lo puso con total evidencia y crudeza, que la medicina es arte y ciencia. En arte no hay ciencia, no hay evidencia, y en ciencia no hay certidumbres. Hace prácticamente un año y pico, OMS decía que los barbijos no servían para nada, que el lavado de manos era innecesario. Fíjense hoy cómo esto se ha modificado en poco tiempo. Y también reconocer que el trabajo en salud no significa garantizar un resultado y que el error está absolutamente asociado a cualquier práctica, porque está realizada por hombres y mujeres que pueden cometer errores y que esos errores en general se cometen en ámbitos sistémicos, digamos. Y también, esto lo deberían conocer especialmente los abogados y los jueces, que todo conocimiento nuevo en medicina debe ser considerado como un error transitoriamente irrefutable. Y también, algo muy importante, que yo creo que esto, por lo menos en la práctica nuestra, tanto en el Hospital Muñiz como en el Sanatorio Finoquieto, donde hemos tratado de implementar, cuando hay un error, reconocer el error y pedir perdón. Yo les aseguro que casi en 40 años de práctica hospitalaria y tribunalicia, he reconocido que hay dos situaciones que los pacientes y las familias nunca perdonan, que son la mentira y el abandono. Y de estas situaciones a veces es muy difícil volver. Y una de las formas de volver, y acá tenemos estudios ya desde hace unos cuantos años, que han demostrado que cuando reconocemos el error y pedimos perdón, la gente lo acepta, reconoce la humanidad del desarrollo de nuestra actividad. La persona que más estudió el perdón en la prevención de la violencia hospitalaria fue Worthington. A él le pasó algo tremendo.
asesinaron a su madre y el asesino fue identificado, pero nunca fue procesado por un error de procedimiento. Y él dijo, dediqué toda mi vida para aplicar ese modelo de perdón y sin embargo pude perdonar a ese joven muy rápido. Y él establecía que el perdón es un asunto psicológico, social y biológico. Y más aún ahora, en términos de pandemia, donde nos podemos equivocar, como decía antes, porque estamos cansados, estamos agobiados y sabemos que vamos a cometer errores. Entonces, el perdón también permite restañar esas relaciones y permite también, como decíamos antes, volver a confiar. Pero no cualquier perdón. Nosotros decimos que para que ese perdón sea efectivo, tiene que ser sincero, tiene que ofrecer una reparación, tiene que realizarse con humildad y tiene que surgir también un compromiso. Nosotros hemos visto que muchas familias y muchos pacientes, cuando nosotros decimos, mira, nos hemos equivocado, realmente te pedimos perdón, pero te aseguramos que vamos a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar, esas familias se sienten totalmente reconfortadas, porque dentro de ese microdrama, esa experiencia dolorosa sirvió para prevenir y para mejorar la seguridad del paciente y para pacientes futuros. O sea que ahí demolimos ese mito. No estamos obligados a curar. Segundo mito. Nosotros estamos vinculados a la salud y la salud, como nos dice la OMS, es ese completo de estado de bienestar físico, mental y social. Otro gran verso, mito que debemos demoler rápidamente. Sabemos que esta definición es utópica, retórica y medicalizante. Potter decía, si esto fuese cierto, el mundo debería dividirse en dos grandes grupos, los que están enfermos y los que no estamos debidamente estudiados, ¿no? Pero un poco para ir terminando y poner un poco de humor, vamos a ver la respuesta contracultural a esta definición de la OMS. Entre otros, Dubois, fíjese qué interesante, decía, salud es un estado intermedio entre enfermedad y enfermedad que no presagia nada bueno. Y por lo mismo, estar completamente sano es incompatible con la vida. Voltaire, 500 años atrás, odiaba a los médicos. Fíjense lo que él decía. El arte de la medicina consiste en distraer al paciente mientras que la naturaleza cura la enfermedad. Y uno de los más violentos seguramente fue Poncela, cuando decía, hay dos tipos de enfermedades, las que se curan solas y por lo tanto no es preciso el médico, o las que nadie cura, en las que tampoco es preciso el médico. Es decir, aquí lo que tenemos que tratar de entender es que la salud es algo también dinámico, no es un bien ser, no solamente es un bienestar, es una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa, ¿sí? Y también reconocer, y esto la pandemia ha acelerado la atención remota, la telemedicina, y sabemos también que, por ejemplo, sistemas nuevos de inteligencia artificial permiten predecir que en 10 años o menos, los hospitales como hoy los conocemos no van a existir más, los quirófanos como hoy los conocemos no van a existir más, algunas experiencias ya incipientes como la utilización de Da Vinci permiten hacer cirugías a distancia, pero también sabemos que la medicina es la más científica de las humanidades, pero también la más humana de las ciencias. Entonces esto de tener relaciones virtuales, donde el paciente no está, donde nos comunicamos a través de monitores, plantean en esta época del milenio este fantasma del reemplazo de las máquinas por los hombres, por las personas, por las mujeres y por los trabajadores, por los hombres trabajadores de la salud. Esto sabemos que no es así. En primer lugar, porque las computadoras son increíblemente rápidas, pero son precisas y estúpidas. Y mientras nosotros, los humanos, somos increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. Imagínense juntos lo poderoso que podemos ser. Entonces, como les decía antes, hay sentimientos humanos que no van a poder ser sustituidos por las máquinas ni por sistemas de inteligencia artificial, que son básicamente el sentido común, el sentido del humor, la valoración moral, la reflexión ética y la compasión. Me voy a referir a la compasión para terminar en medicina y cirugía. La compasión, como les decía antes, es ese sentimiento de apertura, de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno, seguidos a esa intención genuina de aliviar el sufrimiento. Ya Hipócrates nos decía, en términos de compasión, que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene esa misma persona. También Patch Adams nos decía la necesidad del amor y de la compasión. El problema es que esto no nos enseñaron
en ninguna currícula, en ninguna facultad de Derecho, ni en ninguna facultad de Medicina, ni en la formación de cualquier trabajador de la salud. Pero quieren evidencia, les voy a dar evidencia. A los que quieran, después a través de mi dirección de email, que se las puede facilitar Rosina o Andrea, el año pasado hicimos en realidad lo hizo Fabián Vítolo, una traducción de Compassionomics, distintos estudios, ensayos clínicos controlados, que comprobaron que el ejercicio de la atención en salud compasiva, y esto muchas veces tenía que ver también con la posibilidad de tocar, de saludar, de mirar, de presenciar, por eso el monitor nunca va a poder reemplazar las relaciones presenciales, las relaciones reales, porque la virtualidad impide tomar contacto con esa complejidad de la existencia humana, con la complejidad de la angustia, de la posibilidad de mirarte a los ojos sin la intermediación de una pantalla. Estos estudios, como les decía antes, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón metastásico, en un estudio de etiqueta abierta, dos grupos, un grupo con atención oncológica tradicional y otro grupo con la misma atención oncológica más atención compasiva, fíjense los resultados. Aquellos que estuvieron expuestos con atención compasiva tuvieron menor depresión, mayor calidad de vida, reducción del costo de atención y aumento de supervivencia. Otros estudios demostraron todas estas respuestas positivas. Fíjense la última. En estudios de médicos que tocaban y no tocaban, aquellos pacientes que se sintieron tocados, sintieron que la consulta fue el doble. Por eso la importancia del contacto en medicina y cirugía. El tacto llega antes que la vista, antes del habla, es el primer idioma y el último. Y siempre dice la verdad. El tacto no miente. Por eso cuando un niño nace, lo primero que se hace es se pone en el reposo, en el pecho de la persona gestante, al mismo tiempo que en los finales de vida. El contacto es fundamental. Ya Navigante, un gran paliativista argentino, demostró que nadie quiere morir solo y todos quieren morir acompañados y tomados de la mano o con una cercanía presencial, afectiva. El tacto expresado a través del examen físico comunica comodidad y preocupación. El tacto fomenta la cooperación. Richard Harton decía esto: el examen clínico y el lugar central de ese contacto. Se trata de fomentar la conexión y aumenta la confianza y humaniza la atención. Y también, como les decía antes, y esto lo he comprobado en el Hospital Muñiz, a través de observar a todas mis compañeras y compañeros, aquellos que realizan atención compasiva tienen menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de padecer burnout. Para ir terminando entonces, queridas amigas y amigos, ni tecnofobia ni tecnolatría. Volver a los clásicos, en términos aristotélicos, tecnosabiduría. Tenemos que ser amos de la tecnología y nunca sus esclavos. Saber que hoy las competencias médicas básicas, veamos que las instituciones que acreditan actitudes en salud y certifican, no aprueban currículas, sino los profesionales no desarrollan estratégicas básicas de comunicación y de escucha activa. Termino con algunos datos, porque estamos en un ámbito quirúrgico. Las anfitrionas son las cirujanas argentinas. Existía una hipótesis, este es un estudio que comandó la doctora Quadrelli en el Hospital Británico. Los antecedentes eran que entre los cirujanos existía, y cirujanas, una impresión de que el consentimiento no era necesario, de que los pacientes no querían saber nada de la cirugía ni de las complicaciones. Este estudio se trató de observar a 200 pacientes, donde se realizó una encuesta, un estudio muy bien realizado, aprobado por el Comité de Ética Independiente. Simplemente el resultado: más del 80% de los pacientes querían saber y conocer todas las alternativas y los riesgos, inclusive graves, del procedimiento. Los cirujanos, otro estudio muy interesante que tiene unos cuantos años, pero aquellos cirujanos que tuvieron menos exposición al riesgo de demanda por mala praxis, fueron los que permitieron orientar mejor a los pacientes, los que demostraron buen humor, los que facilitaron la atención, y donde más allá del tiempo, fue un tiempo en la entrevista que se dio de calidad, donde había procesos de escucha activa, y donde se evitaba esto. Este es un cuadro, ustedes ven un paciente que sufre un cuadro de infoxicación, ¿no? Que está sometido a esa información médica impiadosa, que es necesaria, pero no suficiente. Pero para evitar esto, entonces, tenemos que desplegar aquello que mi viejo, y gracias Rosina por el recuerdo de Paco, él hablaba de esa transmutación conceptual, filosófica y hasta política, esa transmutación del interrogatorio al escuchatorio, ¿no? Y ya Hipócrates lo decía: muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha.
Ya ustedes saben, hay guías de escucha activa, procesos de comunicación efectiva, en donde el consentimiento, si uno observa y abreva en la etimología, que a veces es muy sabia, es la posibilidad de sentir juntos. Por eso consentimiento es cum sentire. Como nos enseñaba Osler ya hace muchísimos años atrás, prácticamente un siglo, practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula. Pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Hoy, aún hoy, a pesar de los problemas que trae aparejada la pandemia, del agobio, del cansancio, de la falta de reconocimiento, aún hoy creo que la gran exigencia actual es la esperanza, ¿no? Y como decía Luther King, si estuviese seguro que mañana se terminaría el mundo, aún hoy plantaría un árbol, ¿no? Entonces, para terminar, y creo que la mejor forma de cuidar sin descuidarnos es reconocer, en primer lugar, mi pertenencia a nuestro querido Hospital Muniz, que tenemos derechos, que como trabajadores y trabajadoras de la salud, los pacientes tienen derechos, los pacientes tienen obligaciones, pero también nosotros, como miembros del equipo de salud, tenemos derechos, que son todos estos derechos esenciales para que podamos brindar un cuidado sin descuidarnos. Yo se los dejo aquí. Y también aprovechar esta oportunidad trágica de la pandemia, ¿no? Como decía Fernando Pessoa, hacer de la interrupción un camino nuevo. De cada caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente y de la búsqueda un encuentro. Y simplemente para terminar, ahora sí, esta es una adaptación que hice en un texto de Kundera que me pareció maravilloso y es un reconocimiento a todas y todos ustedes que en estos tiempos difíciles dan todo a cambio de nada prácticamente, ¿no? Por eso decimos que el acto bondadoso, la máxima bondad humana, alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien la recibe carece de todo poder, ¿no? Esos pacientes desamparados, desalelados, desamorados, olvidados, ustedes dan todo a cambio de nada. Emotiva, pero mamá seguramente recordará cuando esto le pasó a papá hace 60 años atrás y nosotros tratamos de inmortalizar a Paco con esto. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por favor, ¿me puede tomar el pulso? No, pero su pulso es normal, ¿eh? Está con 84. Está bien. Comprendo, pero de todos modos, ¿me puede tomar el pulso, por favor? No se preocupe, abuela. Estos aparatos son muy confiables y usted está bien, está bien. ¿Sabe lo que pasa? Hace 3 días que estoy acá y nadie me toca.